Entonces vamos a empezar. Este es un circuito de primer orden, un RL con fuente o sin fuente. Como veo, cuando el tiempo tiende a infinito, ambos switches se van a cerrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que cuando el tiempo tiende a infinito, esta fuente de 6 amperios va a estar en acción, ¿ya? Cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces quiere decir que es un circuito RL con fuente, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer primero el análisis para el switch número 1, como si no existiese el switch número 2, ¿ya? Entonces primero me voy a concentrar en el switch número 1. Entonces lo primero que voy a hacer es encontrar la corriente inicial en el inductor para un tiempo t menor a 0 en estado estacionario, ¿no? En estado estacionario, ¿qué quería decir? Que el inductor se comportaba como un cortocircuito, ¿ya? Fíjense que cuando el tiempo sea menor a 0, ambos switches van a estar abiertos, ¿no es así? Entonces me va a quedar un circuito, algo así, ¿verdad? La fuente aquí, así. Este switch 1 va a estar abierto, o sea, así. Y el switch 2 también, ¿ya? Va a estar abierto. Y este va a ser mi inductor, ¿no? Lo voy a reemplazar por un cortocircuito. Fíjense que aquí, ¿cuál es la corriente inicial? Es 0, ¿no? Bien, fíjense acá está abierto. No hay manera que la corriente, o sea, pase a través de ese inductor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente inicial va a ser igual a 0 amperios, ¿ya? Listo. Ahora, la resistencia equivalente para T mayor a 0. Recuerden que cuando había fuentes, cuando ya habían fuentes de tensión o de corriente, las de tensión y de corriente había que apagarlas, ¿ya? Y las de corriente se apagaban reemplazándolas por un circuito abierto, y las de tensión se las apagaba reemplazándolas por un cortocircuito. Ya, entonces para un tiempo mayor a 0, ¿qué es lo que pasa? Es que este switch se cierra, ¿no? Así. Entonces me va a quedar algo así mi circuito. Ahí el switch 1 se cerró. Un tiempo mayor a 0 está cerrado. El switch 2 está abierto, así que no lo voy a dibujar. Está abierto, no nos afecta nada. Y listo. Ese es nuestro circuito para un tiempo t mayor a 0. Este es 10 ohmios, 20 ohmios y 15 ohmios. Listo. Pero para allá la resistencia equivalente que les dije, que había que apagar las fuentes de corriente y de tensión. Las de tensión se reemplazaban por un cortocircuito, y las de corriente por un circuito abierto, o sea, por esto de acá. ¿Ya? Y tengo que hallar la resistencia equivalente vista desde los terminales del inductor, ¿ya? Y fíjense que está tan sencillo esto como calcular estas tres resistencias en serie, nada más. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de 15 más 10 más 20. Entonces resistencia equivalente va a ser igual a 45 ohmios. Listo. Ya tengo la resistencia equivalente, el valor de la inductancia, entonces puedo hallar tau. Tau va a ser igual a 5 dividido entre 45. Quinta 1, aquí me quedan 9, ¿ya? 1 dividido entre 9, tau aproximadamente 0,1 segundos. Listo. Ahora, como es con un circuito con una fuente, no un RL con fuente, tenemos que aumentar, adicionar este paso, que era calcular la corriente en el inductor cuando el tiempo tienda a infinito, ¿ya? Cuando el tiempo tiende a infinito. Y ahí era en estado estacionario. Entonces, vamos a dibujar nuestro circuito cuando el tiempo tiende a infinito. Es este mismo circuito que hemos dibujado en el paso 2, ¿no es así? Solo que en este caso la fuente sí va a ser tomada en cuenta. Y el inductor se va a modelar como un cortocircuito, ¿no? Porque está en estado estacionario. Entonces aquí es 15, aquí es 10, aquí es 20 y aquí es 6 amperios. ¿Okay? Y yo tengo que calcular esta corriente. Esta es mi corriente del inductor cuando el tiempo tiende a infinito, ¿ya?
¿Qué puedo hacer? Puedo aplicar un divisor de corriente. Que podrá calcular la corriente que pasa por estas resistencias de 10 y de 20 ohms. ¿Cómo se hacía? Si yo quiero saber la corriente que pasa por estas dos resistencias, porque como están en serie es la misma, entonces voy a poner aquí la fuente multiplicada por la resistencia contraria a la que yo quiero saber. O sea, si yo quiero saber la corriente en estas resistencias que sumadas me dan 30, voy a poner 15, que es la contraria. Y abajo tengo que poner la suma de todas las resistencias que están en paralelo. 15 más 10 más 20, o sea, 45. ¿Ya? Si eso lo introducen en su calculadora, les va a salir 2 amperios. ¿Ya? Listo. Entonces yo ya tengo todos los datos para reemplazar acá. Fíjense que en este caso, este switch 1 cambia en la posición t igual a 0. Entonces yo tengo que usar esta fórmula de acá, que es la que no incluye. Si hubiera cambiado, como en este caso el switch 2 va a cambiar en 2, ahí le vamos a añadir menos t0 así. ¿Ya? Pero en este caso, como cambió en un tiempo 0, entonces no es necesario. ¿Ya? Entonces aquí la corriente va a ser igual, solamente reemplazo los datos que ya tengo. La corriente inicial es 0, la cuando tiende a infinito es 2, por E elevado a menos T. Tau es un noveno, ¿no? Entonces puedo ponerlo así. Esto va a pasar arriba y me va a quedar 2 menos 2 por E elevado a menos 9T amperios. Listo. Entonces aquí, bueno, hasta aquí tenemos como que la mitad de la respuesta, ¿ya? Entonces acá, hasta antes del tiempo cero, teníamos 0 amperios, ¿no es así? La corriente inicial en estado estacionario. Y luego se produce el cambio de switch 1 y entonces empieza a existir el régimen transitorio, ¿no? ¿Hasta qué tiempo? Bueno, acá lo vamos a ver. Como empezamos en 0, el primer tau va a ser en 0.11, ¿no? Ahora ese 0.11 le vamos a sumar más 0.11, bueno, 0.22, ¿no? Más 11, 0.11, 33, 0.44 y 0.55. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos los 5 tau y todo esto es el régimen transitorio. Y de ahí en adelante lo que se tiene es otra vez un régimen estacionario porque el circuito vuelve a estabilizarse en este punto de acá. ¿Ya? Entonces un tau más o menos es hasta aquí, un tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 11, acá es 11, acá es 22, más o menos por acá, 22, 33 por aquí más o menos, 4, 4 aquí y 5, 5 acá. A ver si. Un tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau. Listo. En todo este tiempo el circuito se estabiliza. ¿Ya? Ahora hay que evaluar la función en estos valores. La función ya. Me va a quedar 1.25, 1.72, 1.89, 1.96 y 1.98. ¿No? Vemos cómo en 5 tau ya empieza a estabilizarse porque cuando el tiempo tiene infinito va a llegar a 2 amperios, ¿no? Entonces, bueno, a ver, recapitulemos. Entonces, para un tiempo menor a 0, el inductor tiene una corriente inicial de 0. El switch 1 cambia de posición en tiempo 0, entonces el inductor va a llegar en 0.55 segundos más o menos a 2 amperios aproximadamente. Y luego va a permanecer ahí. Desde 0.55 segundos va a permanecer en 2 amperios. ¿Ya? Hasta que en el tiempo de 2 segundos
sucede otro cambio, que es que el switch 2 empieza a entrar, se empieza a tomar en cuenta, ¿no? En el circuito. Entonces es ahí donde entra el análisis. ¿Qué pasa cuando el switch 2 se cierra? Lo primero que tengo que hacer, como decimos acá, es hallar la corriente inicial en el inductor, ¿ya? Aquí vamos a hacer lo mismo. Se hace el mismo procedimiento, solo que como que 2 veces. Ya, entonces, ¿cómo hallo esa corriente inicial? Simplemente voy a evaluar esta función que yo encontré para un tiempo de 2 segundos. Porque como podemos ver acá, hasta 0,55 va a llegar a 2. Y de ahí va a permanecer en 2 amperios. Perdón. Va a permanecer en 2 amperios hasta que a los 2 segundos, ¡pum!, se cierra el switch 2 y va a cambiar el comportamiento del circuito. Y en ese punto, ¿cuánto es el valor? Pues 2 amperios, ¿no es así? Como podemos ver, de 0,55 hasta que sucede el cambio va a seguir siendo 2 amperios. Pero eso lo vamos a hallar como evaluando la función que encontramos, que es 2 menos 2 por e a la menos 9t, evaluado en 2 amperios, en 2 segundos, ¿ya? Entonces aquí va a ser I2 igual a 2 menos 2 por e elevado a menos 9 por 2, ¿ya? Y eso me va a dar aproximadamente 1.98 amperios, ¿ya? Listo. Entonces esa es mi corriente inicial. Ahora tengo que repetir el mismo procedimiento, ¿ya? Resistencia equivalente para un tiempo mayor a 2 segundos. ¿Qué pasa cuando el tiempo es mayor a 2 segundos? Este switch se cierra, ¿no es así? Entonces voy a dibujar mi circuito como quedaría. Tengo mi fuente para un tiempo mayor a 2 segundos. Este se cierra. Switch 1. Y este switch también se cierra, ¿no es así? El switch 2. Ahora, ¿qué pasa aquí, chicos? Esto está en paralelo a esta resistencia, ¿ya? Está en paralelo. Entonces, lo que yo puedo hacer es que esto de acá, eliminarle esa resistencia, ¿ya? Porque un corto en paralelo con una resistencia es un corto. Entonces, yo simplemente lo voy a eliminar y me va a quedar así, ¿ya? Y acá me va a quedar 10, acá me va a quedar 15, ¿ya? Y como estoy hallando la resistencia equivalente, reemplazo esa fuente, tengo que apagarla, la reemplazo por un circuito abierto porque es una fuente de corriente. Y tengo que hallar la resistencia equivalente vista desde las terminales del inductor. Entonces, resistencia equivalente simplemente va a ser la suma de 10 ohmios y 15 ohmios porque están en serie. 10 más 15. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a 25 ohmios. Ya, listo. Ahora, constante de tiempo. Tau L5 dividido entre 25. Ya, esto me va a quedar un quinto. O 0,2 segundos. Listo, ya tengo eso. Ahora solo me faltaría la corriente en el inductor cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito? Voy a tener el circuito que habíamos dibujado acá, ¿no? Solamente que ahora la fuente de corriente sí se va a tomar en cuenta. Y como en estado estacionario, sabemos que el inductor se modela como un cortocircuito. Listo. Y aquí va a ser 10 ohmios y aquí 15. Y aquí va a ser 6 amperios. Y esta corriente que pasa por aquí es mi corriente cuando el tiempo tiende a infinito, ¿ya? ¿Qué puedo hacer para calcular esa corriente? Divisor de corriente, ¿no es así? 6 por la resistencia en la que no quiero saber, que es 15, dividido entre la suma de las dos resistencias. O sea, 10 más 15, 25. Esto es la calculadora.
y me sale 3.6 amperios. Y listo, solamente tengo que reemplazar acá. Va a ser igual cuando la corriente tiene infinito 3.6 más la corriente inicial 1.98 menos la corriente cuando tiene infinito. En este caso, fíjense, como el switch 2 cambió en un tiempo que no es 0, entonces tengo que usar esta fórmula, ¿no? Donde simplemente le puse un paréntesis y le añadí menos T0. Y en este caso, T0 es igual a 2. ¿No? E elevado a menos T menos 2 sobre tau, y tau es 0,2. Entonces aquí me va a quedar 3.6 1.98 menos 3.6 me queda menos 1.62 por E elevado a menos T sobre 0,2 menos por menos más 2 dividido 0,2. Listo, me va a quedar 3.6 menos 1.62 por E elevado a menos 5T más 10 amperios. Ya. Y ahora aquí, a ver. Aquí, como sabemos, empezamos en 2, ¿no es así? Porque veníamos de acá. Esta es nuestra primera parte del circuito. Cuando T era menor a 0, era 0 amperios, ¿no? En T igual a 0, el switch 1 cambiaba de posición, ¿no es así? Y en 0.55, más o menos por aquí, se cumplían los 5 tau de la anterior parte del ejercicio, ¿no es así? Y ahí les dije, en 0.55 se va a mantener en 2 hasta que este punto, pum, en 2 segundos, porque el switch 2 cambia en el segundo 2, en ese punto se va a producir el cambio en el circuito, ¿no es así? Entonces aquí empezamos en 2. Entonces a ese 2 yo le voy a sumar tau. 2 más 0,2, ¿cuánto es eso? 2.2. Más 0,2, 2.4. Más 0,2, 2,6. Más 0,2, 2,8. Y más 0,2, 3. ¿Ya? Entonces, más o menos acá. 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau. Pónganle ahí por ahí, más o menos por ahí. ¿Ya? Entonces, después y de ahí en adelante va a alcanzar el estado estacionario, ¿no? O sea, 3.6 más o menos. Aquí fíjense, está ahí 3.5 es 3.6, ¿ya? Entonces yo voy a evaluar mi función en estos valores de acá. 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 y 3. Ya. Y me queda 3, 3.38, 351, 357 y 358. ¿Okay? Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final de este problema? A ver, para dar una respuesta final. Vamos a ponerlo acá con rojo. La corriente tiempo va a ser igual a 0 amperios para un tiempo t menor a 0. Va a ser igual a 2 menos 2 por E, ¿cuánto era? Aquí está. Por E elevado a menos 9t amperios para un tiempo mayor o igual a 0 y menor a 2 segundos. Y 3.6 menos 1,62 por E elevado a menos 5t más 10 amperios para un tiempo t mayor o igual a 2. ¿Ya? Esa sería la respuesta completa, ¿no? En donde nos dice, para un tiempo menor a 0 va a ser 0 amperios. Para un tiempo mayor o igual a 0 y menor a 2, o sea, todo esto de acá, la respuesta del circuito va a obedecer a esta función, a la primera que encontramos. Y para un tiempo mayor o igual a 2, la respuesta del circuito va a obedecer a esta última ecuación que encontramos.